ya, a ver. Primero es la página 1, después vamos para la página 3. ¿Ya entendí? Sí, pero fíjate que después tenemos que seguir entonces mañana y tienes que traerme eso. Sí, chico, eso no tiene ningún tipo de problema. Ahora déjame leer. Doña Mira, no se te puede olvidar porque, mira, es como yo te estoy diciendo y tú sabes dónde están. Claro, Juan Ramírez, por favor, es eso llegar a la casa y traerlos. Yo los tengo separados, los negros de un lado y los blancos de otro. ¿Cómo? Oye, eso me huele a discriminación. No, no digas eso ni de broma. Eso se llama clasificar. ¿Ah, sí? ¿Y entonces qué cosa es discriminación? Discriminar es otra cosa. Y usted y yo estamos hablando de pulores. Así que, ¿sabes? Me has dado una idea. Me has dado una muy buena idea. ¿Cuál? Te invito a ti y a los amigos televidentes también. ¿Por qué no hablamos de qué es discriminación y cómo se manifiesta? Recuerde que estos son criterios compartidos. La discriminación es un no reconocimiento a la diversidad, en primer lugar. Es un fenómeno de naturaleza social que tiene que ver no solamente con la esencia del sistema social, sino de las políticas, en este caso públicas, y algunas políticas que tienen que ver con las instituciones que se van estructurando socialmente. La discriminación es cuando hacemos algo para quitarle derecho a otra persona. Es cuando ponemos en desventaja a otra persona por no tener los mismos privilegios que tiene alguien y está basado, fundamentado en pleno por el ejercicio del poder. O sea, las personas desde nuestro sistema de poder, desde nuestra autoridad, entonces empezamos a crear situaciones para que los demás no tengan las mismas ventajas. Eso es más bien los mismos derechos. Entonces los ponemos en desventaja, los invisibilizamos, los minimizamos y entonces empieza la discriminación, que tiene sus raíces fuertes en el desconocimiento. Se manifiesta en la no participación tanto en la vida social y política como en el acceso al bienestar y al uso del conocimiento. Digamos, hablando de la sociedad cubana, es un fenómeno anómico, es una expresión de exclusión social y por supuesto da cuenta de que hay ciertas expresiones que dan cuenta de pobreza cultural particularmente. No se trata de la tenencia, cuando hablamos de pobreza, no se trata de la tenencia de bienes materiales, sino de la espiritualidad y la cultura de las personas. Los discriminados son sujetos sin derechos, sujetos sin oportunidades y sujetos sin beneficios en términos prácticos y en términos simbólicos. Nuestro sistema es inclusivo. La política del gobierno cubano es una política de inclusión social. Sin embargo, vamos a encontrar que aun cuando esa es la política, la que rige la sociedad cubana hoy, podemos encontrar en determinados ámbitos, en determinados espacios sociales, que hay en instituciones, hay personas que a través de sus prácticas sociales o culturales hacen discriminación, que puede ser una discriminación que se dé por género, que es una discriminación que se puede dar en el ámbito laboral, es decir, es una manifestación justamente de exclusión social. Cuando no conocemos bien las cosas, empezamos a aislar a las personas, a estigmatizarlas. El estigma siempre pone en desventaja a la otra persona ante los demás y también ante sí misma, porque va generando muchos sentimientos de subvaloración, de no pertenecer a tal o cual grupo, y entonces se manifiesta muy profundamente la discriminación. Todas las personas, todos los seres humanos en algún momento hemos sentido la discriminación, porque se discrimina al otro por lo que es, porque no es como yo, es distinto a mí, entonces empezamos a discriminar. Se discriminan a las personas porque es blanco, porque es negra, porque es alta, porque es bajita, porque es gorda, porque es mujer, porque es niña, porque es anciano, porque es homosexual. O sea, tenemos muchos patrones, muchos estereotipos que cuando no se cumplen, entonces la otra persona ya no es lo que nosotros aspiramos a que sea. Y entonces ahí empieza la discriminación. Empezamos a negarle derechos, empezamos a invisibilizarlo, empezamos a apartarlo y esa persona entonces no encuentra las mismas oportunidades, entonces no tiene el mismo derecho o acceso a las cosas que están descritas o establecidas para todo el mundo por igual.
Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo encuentro con el mundo de la literatura desde la Biblioteca Provincial 1868. En la década de los años 90, dos investigadores y profesores se unieron para escribir sobre la vida de un artista. Me refiero a Máximo Gómez Castel y Juan Ramírez Martínez, quienes escribieron sobre Cándido Fabré. Ellos concertaron la entrevista con él y aquí nos van a narrar desde sus inicios cómo se inserta Cándido en el mundo de la música hasta que llega ya su salida de la orquesta original de Manzanillo y cuando comienza él y forma su banda, la banda de Cándido Fabré. Estas y otras confesiones podrá encontrar usted en la obra Que baile todo el que pueda, de los escritores Juan Ramírez Martínez y Máximo Gómez Castel, una obra que se encuentra en el Departamento de Fondos Raros y Valiosos de aquí de nuestra Biblioteca Provincial y que además está a la venta en la librería de Artex. Recuerde Que baile todo el que pueda, un libro sobre Cándido Fabré, escrito por Juan Ramírez Martínez y Máximo Gómez Castel. Hasta un próximo encuentro. Nos vemos la próxima semana. Estamos hablando en el campo de lo simbólico. Es decir, el discriminado, por lo regular, no es declarado como excluido. Pero en una mirada lateral, en realidad sí lo es. Lo que pasa es que lo es en el campo simbólico. Yo te privo de derecho, pero no te digo que estás privado de derecho. Yo te privo de acceso a que disfrutes una vida plena, pero no te lo digo. Es decir, que es una práctica que no enfrenta abiertamente por qué, cuáles son las razones por las cuales ese individuo es discriminado. Claro, no son razones, son sin razones. Como son sin razones, porque en primer lugar es un no reconocimiento a la diversidad, pues no se dice francamente por qué una persona es discriminada. Las creencias populares no generan discriminación, aunque pueden ser objeto de discriminación. Quienes discriminan las creencias populares son los que creen en la hegemonía de una creencia. Es decir, yo creo en los adultos y no creo en los jóvenes. Entonces, genera, por supuesto, una conducta de discriminado y él asume una postura hegemónica. Cuando estoy discriminando a otra persona, la estoy violentando en toda la magnitud. La violencia no tiene que ser física para que esté manifestándose. Hay una violencia más sutil, que es la psicológica, la que no vemos, la que nos percibimos y que es quizás la que más daño hace, porque es la violencia del día a día, la violencia más continua. Y entonces, como no la vemos, creemos que no está, no la sentimos y cuando ya es demasiado tarde. Ya está ocupando toda nuestra mente, nuestros cuerpos, y entonces es difícil entonces poder atacar. Y la discriminación es una forma de violencia tan tácita como cualquier otra violencia verbal, física, porque es una violencia psicológica. Estoy negándole a la otra persona los derechos que per se le pertenecen por mi posición, por mi poder, por la fuerza que yo tengo ante cualquier situación. Porque el hecho de que a veces se ejerza ese tipo de discriminación de una manera solapada y encubierta, para mí no significa que sea pasiva. Es decir, es un tipo de violencia también que se está ejerciendo cuando se discrimina a una persona. Y este tipo de violencia es una violencia simbólica. Las personas ni captan a veces que están siendo discriminados de ciertos espacios cuando se les excluye de una manera sutil. Se le llama pasiva, pero realmente no es pasiva. Hay quien remite la discriminación al fenómeno racial. No, esa fue una de sus primeras manifestaciones. Pero, por ejemplo, no permitir que un joven se desarrolle es una manera de discriminarlo, es una manera de excluirlo, es no incluirlo en las perspectivas. Indudablemente, primero, hay una cuestión que atraviesa para mí el hecho y es la subjetividad de la persona. Hay personas que tienen una fortaleza espiritual y en su subjetividad y logran enfrentar con muchos recursos este tipo de práctica discriminatoria. Sin embargo, hay otras personas que no, se enajenan, buscan algunas salidas de escape ante la situación, incluyendo que a veces hasta en contextos familiares se da. Esta mañana yo estaba oyendo la Radio Bayamo,
y estaba reflexionando sobre este tema que íbamos a comentar hoy, y decía el narrador deportivo de Radio Bayamo: los jóvenes que han entrado al equipo Granma están demostrando una capacidad. Claro, si fueron siempre excluidos, eran sujetos del banco, y al no tener oportunidades de demostrar sus capacidades y habilidades, pues fueron individuos discriminados y sin oportunidades de desarrollo. Es decir, es importante en este sentido evaluar lo que representan las oportunidades para los jóvenes, porque el joven es por lo regular un individuo muy bien informado, pero que necesita destreza, que necesita experiencia, pero si no le das las oportunidades, ¿cómo la va a alcanzar? Realmente el tema resulta muy interesante, y mucho más cuando nos invita a desechar una práctica tan antisocial como la discriminación entre personas por la raza, por el género, por la preferencia sexual, por el poder adquisitivo. Ahora nos quedan varias interrogantes que queremos aclarar, y por ello nos gustaría conocer cómo se ha manifestado el tratamiento de la discriminación en nuestro territorio y qué tratamiento desde el punto de vista de la ley judicial se le da a esta manifestación de violencia. Buscamos entonces las respuestas, pero será para la próxima semana. Aquí le estaremos esperando, siempre en Criterios Compartidos.